Padre Celestial. Gloria al Señor es mensaje cantado, ¿no? Gloria al Señor. Entonces, amados hermanos, luego de haber alabado a Dios Todopoderoso, vamos también ya a entrar en la enseñanza de la palabra. Gloria al Señor. ¿Cuántos quieren escuchar y aprender? Amén. Amén. Gloria al Señor. Quiero aprender de la palabra. Todos queremos aprender de su palabra, de nuestro Padre Celestial. Gloria al Señor. Entonces, amados hermanos, dando gracias a Dios Todopoderoso, pues, ¿quién va a estar trayendo la palabra? El pastor Zacarías Nieto Domínguez. Amén. Y a su nombre, gloria a Dios. Vamos a glorificar recibiendo la palabra. La gloria sea al Padre, al Hijo, al amado Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Denle palmas al Señor. Gloria al Señor. Amén. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Amén. Gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar reunidos en este hermoso lugar y para exaltar su santo nombre. Amén. Gloria a Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno para con cada uno de nosotros. Dios es misericordioso. Gloria a Dios. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de 1 Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 4. Aleluya. El versículo 1 en adelante. Amén. Primera de Timoteo capítulo 4, el versículo 1. Aleluya. Lecturamos la palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea que en los últimos tiempos, ya estamos viendo en los últimos tiempos, dice que algunos apostatarán de la fe, escuchando, dice, a espíritus engañadores y a doctrinas de ¿qué? Doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, dice, mire, prohibirán ¿qué? Casarse. ¿Qué más? Mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. El versículo 4. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Que Dios bendiga su palabra. Gracias, Señor, oh Dios mío, en esta hermosa noche. Toda la honra y toda la gloria sea a ti. Padre, estamos una vez más en este lugar para pedirte, Señor, a que te glorifiques en nuestras vidas, a que hables, Señor, a nuestra alma, a que hables a nuestro espíritu, Señor. Necesitamos cada día de tu palabra, necesitamos conocer cada día de tu verdad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ayúdanos, Señor, a comprender tu verdad, ayúdanos a vivir en tu verdad, oh Dios mío. No solamente los que estamos en este lugar, sino hay miles de millones, Señor, oh Dios mío, que todavía, Padre, están cegados, que todavía están perdidos. Solamente tu palabra, Señor, les puede ser libre. Solamente tu verdad los podrá ser libres, Señor. Que esta enseñanza, Señor, que este estudio bíblico, Padre, que sea de gran bendición, oh Dios mío. Que se rompan toda cadena, que las vendas sean abiertas, Señor, y que tú bendigas este hermoso tiempo, oh Dios mío, de enseñanza de tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Gracias, amado Espíritu Santo. Glorifícate, Padre, en este hermoso lugar. Glorifícate en aquellos que van a escuchar, Señor, tu palabra, en aquellos que van a oír tu palabra, Señor. Glorifícate en sus vidas, Padre. Glorifícate, Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. La gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Aleluya. Vamos a ver en esta hermosa noche con respecto a la religión del catolicismo. Amén. A la religión del catolicismo. Por eso dice la palabra de Dios, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos dice que algunos van a apostatarán de la fe. Muchos se van a desviar de la fe.
muchos se van a desviar de la verdad para irse en pos de la mentira. Eso es apostasía, hermanos. Recuerde que Jesucristo no vendrá antes que no venga la apostasía. Es necesario entonces que en el mundo entero se viva la apostasía. Y cuando vemos lo que se está viviendo en la apostasía, tenemos que saber que Jesucristo ya está a las puertas. La apostasía pues es un problema, bien serio, hermanos. Es bien serio la apostasía. Dice que escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, en sí saben que son una religión falsa, que son una religión errada, pero ya lo saben. Pero sin embargo, no les predica la verdad a la humanidad, no les enseña la palabra a la humanidad. Por eso dice que teniendo cauterizada la conciencia, en sí entonces no, estos religiosos saben verdaderamente que están perdidos, saben que están errados, saben pues no, que no predican la palabra de Dios, pero a pesar de todas esas cosas no les interesa, hermanos. No les interesa la salvación del alma, no les interesa pues no la salvación de los hombres. Y dice, prohibirán casarse. Y vamos a analizar a la luz de la palabra, qué es lo que prohíbe. No solamente esta religión que vamos a estudiar, hay muchos que prohibirán casarse. Gloria a Dios. Inclusive, ¿no? Cuando han salido en las músicas, donde dicen, no levanten las manos los que no se van a casar. Eso, hermanos míos, esa es una doctrina directamente de Satanás. Y también dice, mandarán abstenerse de todo alimento que Dios creó para con acción de gracias. Gloria a Dios. Miren, hermanos, estas cosas ya lo registra la palabra de Dios. Está escrito, dice que van a prohibir casarse. Van a prohibir que coman de los alimentos. Aleluya. Entonces empezamos con la iglesia católica, apostólica y romana. Este nombre es bíblico, pero en sí no hay ningún cumplimiento, hermanos. Y ellos no lo pueden cumplir. Vamos. La iglesia viene del griego que es eclesia. Católica del griego católicos, que significa universal. ¿Qué significa entonces la palabra católica? Universal. Claro que tiene que ser universal, hermanos. ¿Por qué? Porque esta herejía, estas falsas enseñanzas diabólicas que se han introducido en el mundo entero. Por eso es universal, la católica universal. Ahora apostólica, del griego apóstoles, que significa enviado. ¿Qué significa el apóstol? Significa enviado. Amén. Pero se supone que deberían de identificarse con los apóstoles y la doctrina. Si bien, claro, dicen una iglesia católica, apostólica, pero sí, hablando con respecto a los apóstoles, no lo tienen nada. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que la iglesia de Cristo está fundamentado en la doctrina o en la enseñanza de los profetas, de los apóstoles, siendo la principal piedra angular, ¿quién? Cristo Jesús. Aleluya. O sea que nosotros estamos fundamentados en la enseñanza de los profetas y en la enseñanza de los apóstoles. Pero esta iglesia católica, como se dice así, no está, hermanos míos, fundamentado en la doctrina de los apóstoles. Pero en sí, mira cómo se hace llamar apóstol, una iglesia católica apostólica. De apóstoles entonces no lo tiene nada. Y también, o sea que no, la palabra apóstol entonces significa enviar. Ahora, ¿qué más? Romana, que señala claramente su origen pagana y sus doctrinas heredadas de la religión politeísta. Recuerde quiénes son los politeístas, aquellos pues no que adoran muchos dioses. Que adoran muchos dioses. Recuerde que Dios siempre no dice en su palabra, yo solamente soy el único Dios. Y eso lo tenía bien claro el pueblo de Israel, que deberían de adorar solamente al único Dios, que es Jehová de los ejércitos. Aleluya. Una religión politeísta y pagana de Roma. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, en Mateo capítulo 16, versículo 18, y en este versículo se basan para decir que Pedro es el primer papa. Mateo capítulo 16, el versículo 18 dice, y yo también te digo,
que tú eres Pedro, y sobre esta roca dice, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, que dice, no prevalecerán contra ella. Muy bien. Ahí ustedes que ven, eso es la ciudad pagana llamada Cesarea de Filipo. Ahí es donde que Jesús llevó a sus discípulos. ¿Por qué Jesús llevó a sus discípulos en ese lugar de Cesarea de Filipo? Una ciudad, un lugar pero bien pagano, hermanos. Una ciudad pero bien corrompida. Pero queremos analizar desde el versículo 13. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ahora dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Hablando con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, es el concepto que tenían de Jesús. Decían que era Juan el Bautista, otros decían que era Elías, y otros decían que era Jeremías, y otros ya algunos de los profetas. Ahora el versículo 15 dice, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ahora, claro, el concepto no de ellos, que yo soy pues Juan el Bautista, soy Elías, soy Jeremías, o algunos profetas. Muy bien, pero ahora, ¿ustedes qué piensan con respecto a mi persona? Gloria a Dios. Miren, ¿qué dice? Entonces uno de ellos, ahí está hablando Pedro, el versículo 16, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres, miren, lo que Pedro, hermanos, lo está declarando, lo que Pedro lo está diciendo, tú eres el Cristo. Cuando es el Cristo está hablando que tú eres el Señor, que tú eres el Salvador, que tú eres el Dios Todopoderoso, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. ¿Quién lo había revelado? Dice, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, miren, Jesús lleva a sus discípulos a este lugar de Cesarea de Filipo. Como les decía, este lugar o esta ciudad era una ciudad pagana. Una ciudad, gloria a Dios, como usted puede ver, esos altares, hermanos, de nicho. Esos altares, aleluya, estaban dedicadas directamente al Dios Pan. O también pues era no dedicado directamente al Dios Baal. Ahora, en esta imagen usted puede ver que ahí es donde que Jeroboam, hermanos, ahí él había construido el becerro de oro. ¿Para qué Jeroboam construyó en este lugar el becerro de oro? Para que el pueblo de Israel se pueda corromper, para que el pueblo de Israel pueda irse en pos de la idolatría. Y esto es historia, hermanos míos. Esto es historia, aleluya. Y la historia cuando nos habla que las cosas eran reales, no es algo ficticio, no es cuento. Ahí es entonces, aleluya, donde que Jesús estaba con sus discípulos. Miren, esos nichos entonces estaban dedicados directamente a sus dioses. Eran pues no nichos, hermanos, que eran consagrados directamente a sus ídolos, a los Baales, en otras palabras. O también pues ahí aparece, ¿no?, cuando Jesús habló del príncipe Belzebú. ¿Quién era el príncipe Belzebú? Era el dios del infierno, era el dios de la destrucción, era el dios de la muerte. Ese era entonces Belzebú. Entonces Jesús le dice, bien has dicho Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino te lo reveló mi Padre. Porque como tú has dicho bien claro que yo soy verdaderamente el Cristo. Entonces no, el Señor le dice que yo también te digo, mira lo que dice el Señor, yo también te digo que tú eres Pedro. Muy bien, que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿de quién está hablando? ¿Está hablando de Pedro? Analicemos, hermanos, y sobre esta roca dice, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿De qué piedra está hablando? Esta piedra es Jesucristo. Cuando vemos en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, miren, dice que tenían sed. Ellos necesitaban tomar agua.
Pero Jesús le dice, ¿no? A Moisés, aleluya, que pues no, que hablase a la roca, y de la roca va a salir aguas, va a salir ese manantial. Y vemos ahí, hermanos, entonces, de esa roca que salió ríos de agua viva. ¿Y esa roca quién era? Esa roca era Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Pero aquí no está hablando, hermanos, de Pedro. No está diciendo que Pedro aquí pues es el principal papa. Entonces Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, así como esta ciudad de Cesarea de Filipo, una ciudad pagana, ellos ciertamente construyen sus ídolos en esta piedra, ponen sus ídolos en esta piedra, pero yo estoy por encima de estos ídolos. Yo estoy por encima, aleluya, de Baal. Yo estoy por encima, aleluya, del Dios Belzebú. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Entonces eso era el concepto, hermanos. Aquí Jesús no está diciendo no que Pedro pues que a Pedro se le ha encomendado que no quiere va a fundar la iglesia, no. Gloria a Dios. Y ahí es entonces donde usted puede ver, ¿no?, diferentes nichos. Y esos nichos entonces eran consagrados para los dioses paganos. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea su nombre. Entonces estos dioses, al ser fundamentados sobre una piedra, entonces decían no que eran dioses principales. Aleluya. Pensaban que eran dioses importantes. No, hermanos míos. El único importante entonces es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces eso es el concepto, hermanos, que podemos ver en el versículo 18. Gloria a Dios. Por eso dice, miren, y sobre esta roca, hablando con respecto a Cristo Jesús. Aleluya. Sobre esta roca dice que edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, hablando de las puertas del infierno, dice que no prevalecerán contra la iglesia. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, ¿cuál es el origen del catolicismo? ¿Cuál es su origen? Empieza con Constantino. Constantino pretendió fusionar el cristianismo naciente con el paganismo romano. Así se forma una religión bastante disímil del cristianismo bíblico fundado por nuestro Señor Jesucristo. O sea que en esos tiempos, hermanos, en esos tiempos, la iglesia estaba pasando persecución, estaba atravesando momentos difíciles, y esto es historia. Lo que pasó nomás, ¿no?, con el emperador Nerón. Nerón pues no, había torturado a muchos cristianos, había perseguido a muchos cristianos. Ahí también vienen los Césares. Y la palabra César es la palabra Dios, es el Dios supremo, o en otras palabras era divino, gloria a Cristo. Y este era algo chocante para los cristianos. ¿Quién es el único Señor? Es Jesucristo. Pero que los Césares se levanten, no diciendo que yo soy Dios, que yo soy divino, yo soy tu Señor, reconozcan que como su Señor, era algo fuerte, hermanos. Por eso es que la iglesia pues no era pues perseguida. Aún en el Coliseo romano, hermanos, los habían quemado vivos, como una antorcha viva, los habían quemado. Ante las víboras, ¿no?, de los leones, los soltaban los leones y se los comían vivos. Gloria a Dios. Entonces la iglesia de Cristo estaba sufriendo una persecución, pero bien fuerte, bien terrible. Entonces no había paz para la iglesia, hermanos. No había esa paz para ellos. Por eso es, ¿no?, el apóstol Juan, el último apóstol que quedó con vida, al ver pues no que a Juan le había metido en un aceite de olla hirviente, en un aceite pues que quemaba. Pero al ver que Juan el profeta que recibió las revelaciones de Apocalipsis, al ver que no moría, entonces lo habían desterrado a la isla de Patmos. Gloria a Dios. Y ahí es donde que viene entonces, hermanos míos, el Apocalipsis, la revelación. Y recuerden, en Apocalipsis vemos tronos. ¿Es necesario que estos Césares se crean Dios? ¿Es necesario que estos Césares que se creen Dios, que se creen Señor, no que se sienten ante su trono? Pero recuerden, hermanos míos, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo está sentado en el trono. Amén. Y Dios está por encima entonces, hermanos, de todo aquel que se puede llamar Dios o Señor. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, hermanos,
La iglesia del catolicismo nació entonces dentro de un paganismo. Entonces Constantino, al ver pues, ¿no? que la iglesia estaba siendo perseguido, Constantino entonces da la libertad ya pues que ya no haya persecución, que ya no haya más tortura, que ya no haya más muerte. Aleluya. Entonces dio la libertad de culto a la iglesia. Pero ahí es donde que se había mezclado el verdadero cristianismo con el paganismo. Porque ciertamente Roma, hermanos, miren, Roma tenían diferentes dioses. En Roma se adoraban a diferentes deidades. En Roma no se adoraba al Señor Jesucristo. En Roma no se adoraban a Jehová de los ejércitos, sino adoraban a sus dioses paganos. Gloria a Dios. Una iglesia universal católica con la apostólica, cristianismo bíblico y el paganismo romano, de ahí es donde que viene también la Babilonia. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora, registros de testimonios guardados en las bóvedas del Vaticano nos cuentan, dice que la verdad acerca de Constantino y su familia. Recuerden, Constantino fue el emperador que dio libertad de culto. Ya no más persecución, ya no más muerte. ¿Quién fue el emperador Constantino y su familia? Constantino Máximo realmente no fue cristianizado, ya que él dice adoraba ¿a cuál de los dioses? Al dios Sol. Miren, al dios Sol. Nombre romano para Nimrod. Incluso hasta su muerte en el año 337 después de Cristo, Constantino fue, ¿qué dice? El primer papa. Y ahí es donde que surge entonces el primer papa, gloria a Dios. Aleluya. Entonces estamos viendo sus orígenes, cómo es lo que surge la llamada Iglesia Católica. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Ahí usted puede ver, como se dice el Papa, aleluya, sostiene es la Eucaristía. ¿Y qué es eso? Eso es un sol. Ese es un sol, hermanos. Aleluya. Y dentro del Vaticano también se encuentra el sol. Aleluya. Se encuentra el sol. ¿Dónde está el sol? Está en el centro. ¿Ven el sol? Gloria a Dios. Ahí está el sol. Eso más adelante, quizás en otro estudio, vamos a ver todo lo que es el Vaticano, hermanos. Toda herejía que está en la construcción del Vaticano. Todo tiene su significado. Ahí está el sol. Aleluya. Seguimos. Miren que al sol, como les decía, era adorada en el paganismo. El sol era el dios del paganismo. Lo que ve en la primera imagen es el sol pues de lo que es de Mesopotamia, Babilonia. Ahí es donde que pasa, miren, con diferentes figuras. ¿Acaso usted no ve la figura que en este lugar? Si usted compara el Vaticano con esta figura, es lo mismo. ¿Amén? ¿Usted notó la diferencia? Es el mismo, hermanos. Que está construido, no lo que es el centro del Vaticano. Esta figura. Ahora, el paganismo dio hijo Tammuz. De modo dice que la cruz en realidad vendría a ser la imagen del sol, que originalmente no fue símbolo cristiano, sino el símbolo místico Tau de los caldeos. La T mayúscula de Tau, conocida como la cruz representa la inicial del nombre de Tammuz. La cruz tiene la forma de la letra y asimismo las dos últimas letras de las palabras cruz también se derivan del nombre Tammuz. Entonces, ¿cuál es el nombre? Es Tammuz. ¿Y quién era Tammuz? Tammuz era el dios Sol. El dios Sol que se adoraba en Babilonia. ¿Y quién era la madre de Tammuz? Semiramis. ¿Quién era el padre de Tammuz? El dios Nimrod. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. El símbolo de la cruz en su forma original proviene de Babilonia. El calendario solar y lunar babilónico, como es el que se le forma, ¿no?, la imagen de la cruz. Ahora vamos a ver la imagen
De ahí es donde que vienen también los signos del zodiaco. Recuerden que el signo del zodiaco está con una cruz. Y dentro del signo zodiaco, ¿usted qué puede ver? Usted puede ver al Dios Sol. Gloria a Dios. Y dentro de estas imágenes, hermanos, muchos podrán decir, no es la imagen de Jesús. Lo que hace, no, como se puede decir de Jesús, de esa imagen, ¿qué gesto hace? Ese hace, no, el gesto del Dios Baphomet. Del Dios Baphomet. Aleluya. Gloria a Dios. En Egipto miren que también llevaban una cruz. Usted puede ver en la mano derecha. Usted puede ver en la mano derecha. Ahí está la cruz. ¿Puede ver? Aquí está. Ahí está la cruz. Miren, en todas las antiguas ciudades paganas, la cruz era muy importante para ellos. Gloria a Dios. Y estas mismas cruces también vemos en Fenicia. La palabra Fenicia aparece solamente no en la tierra de Canaán, en la ciudad de Canaán. Cosa que miren, gloria a Dios, también era representada al Dios Sol en una cruz. Gloria a Dios, aleluya. Y vemos también en Roma, en cuanto no, a los papas, la cruz. Lo más importante, no, lo que es la cruz, cruz, ahí está la cruz. Aleluya. Ahora en México, la religión de los mayas, lo mismo, se puede ver la cruz. ¿Y quién es ahí? Ahí está el Papa. Y esta es una blasfemia, pero bien fuerte, hermanos. Es una burla para el cristianismo, pues una burla para nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo pues no puede aquí, acaso nuestro Señor Jesucristo estaba todo hueso, todo demacrado? Es algo absurdo, hermanos. Es una burla, pero bien fuerte. Lo que los papas llevan, esta cruz, esta es una blasfemia, hermanos. Esta es una blasfemia. Aleluya. Y ustedes pueden ver el sombrero que lleva el Papa. El sombrero que lleva el Papa, ¿a qué representa? ¿Qué representa ese sombrero? ¿Qué figura ven en el sombrero? ¿Qué figura? Hay una figura en el sombrero del Papa. A ver si ustedes no pueden notar, verlo. ¿Qué figura? Del pez. Amén. ¿Acaso no es el pez? Él es el pez. Y en el antiguo, hermanos, en el Antiguo Testamento, ¿quién era el dios pez? Era Dagón. ¿Y quién era? No, Dagón, era el dios de los filisteos, el dios de los sirios. Ahí está. Gloria a Dios, miren, el sombrero que lleva el Papa, eso es el sombrero del pez. Entonces, todo el paganismo ha sido introducido dentro del catolicismo. Aleluya. Por eso conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El dios Dagón entonces era pues, aleluya, era pues con cara humana y con cuerpo de pez. Ahí está. Gloria a Dios. Aleluya. Lo mismo. ¿Quiénes utilizan la cruz invertida? Utilizan los satanistas. Y esta cruz invertida, ¿dónde lo vas a encontrar? Lo vas a encontrar dentro del catedral. Ahí está, la cruz invertida, hermanos. Aleluya. ¿Y qué significa esto? Eso significa un Cristo vencido, un Cristo derrotado, un Cristo que no tiene poder. Aleluya. Gloria a Dios. La misma cruz de los satanistas está, hermanos, en el Vaticano. Qué lamentable, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Y quién está aquí? Posiblemente Él es, que ustedes ven en la figura izquierda, Él es Constantino. Miren, Constantino lleva una cruz, pero una cruz invertida. La imagen de Constantino, una cruz invertida. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Lo que la Biblia dice, hermanos míos, que tomemos nuestra cruz, no es algo literal, sino es algo simbólico. No es que para que muchos lleven su cruz en el pecho cargado, no. Había una hermana con la que lo había interpretado, pero muy mal. Cuando el pastor dijo, no, ustedes tienen que cargar su cruz.
Y al ver pues no el pastor que la hermana no llegaba a la congregación, pero ¿qué pasa con la hermana? Ya no viene a congregarse. Y entonces un día el pastor fue a la casa de esta hermana y le ve pues no a la hermana cargando su cruz. Pero pastor, usted dijo, no, aquel que tiene que tomar su cruz para que pueda venir en pos de mí. No es algo literal, es simbólico. ¿Y qué es tomar nuestra cruz? Recuerde que vamos a pasar muertes. Vamos a pasar vituperios, sufrimiento, dolor. Eso es la cruz. La cruz nos habla de la muerte, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Su sistema piramidal, el catolicismo romano asegura que es la cabeza visible de todo el sistema, es el sumo pontífice, es decir, el Papa, la máxima autoridad, o es el vicario de Cristo aquí en la tierra. Dice, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Hablando con respecto a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Dice Colosenses capítulo 1, el versículo 18. Y Él, ¿quién? Cristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Quién es entonces la cabeza de la iglesia? Es Cristo. Pero ahora que este Papa se crea, no, la cabeza de la iglesia, que se crea sucesor de Cristo, es una blasfemia. Aleluya. Aleluya. Ahora, ¿qué dice en 1 de Pedro, capítulo 2, el versículo 9? 1 de Pedro, capítulo 2. Dice la palabra de Dios, el versículo 9. Hablando con respecto a la iglesia, ¿qué dice? Vosotros, que en otro, el versículo 9 dice, más vosotros sois linaje escogido, o sea que somos, aleluya, real sacerdocio, somos una nación santa, pueblo adquirido ¿por quién? Por Dios. Amén, gloria a Dios. Pueblo adquirido por la sangre de Cristo Jesús, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas hacia su luz admirable. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Acá, hermanos, entonces el único quien es la cabeza es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Sus grandes asesinatos. Estamos viendo los orígenes de donde surge el catolicismo. Sus grandes asesinatos. ¿Y qué dice en el libro de Apocalipsis capítulo 17? El versículo 16 dice, vi a la mujer. Recuerden, en la Biblia, en la palabra de Dios, cuando habla de una mujer, está hablando con respecto a la iglesia. Amén. Simbólicamente, no literal, simbólicamente, está hablando de la iglesia. Cuando dice, vi a la mujer, entonces el catolicismo que se pretende ser una iglesia, entonces es una mujer. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi, aquí dice que quedé asombrado con gran asombro. Miren, dice que al ver, no, gloria a Dios, que al ver Juan, que se había derramado mucha sangre, que esta mujer que se había embriagado con la sangre de los mártires, dice que Juan se había asombrado. ¿Cómo es posible si ellos dicen que son la iglesia de Cristo? ¡Wow! ¿Y cómo matan a muchos mártires? ¿Cómo han matado a muchos de los hijos de Dios? A muchos santos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces dice que Juan quedó admirado. Ahora, la iglesia de Roma ha derramado miles de litros de sangre de cristianos que no se han sometido a su autoridad dictatorial. Casi es igualito como el islámico. Si ustedes no se convierten al catolicismo, muerte para los que no quieren ser católicos. Gloria a Dios. Los tribunales de la Santa Inquisición, que duraron, miren, más de 600 años, esta persecución, este derramamiento de sangre, en el año 1231 al año 1820 después de Cristo, fueron establecidos para castigar los delitos contra la fe católica. Si no pertenecen entonces a la fe católica, si no quieren pertenecer a los dogmas del catolicismo, la muerte.
Durante todos los años que duró la Santa Inquisición, cientos, aleluya, cientos de miles de personas fueron asesinadas. Solo en España el número supera a 100.000. En Suiza más de 4.000. En Polonia cerca de 10.000. En Alemania supera los 25.000. Y en Dinamarca los 1.500. Y así sucesivamente. ¿Cuántos han escuchado del Holocausto? ¿Cuántos han escuchado el Holocausto? De la persecución de los nazis. Miren, ahí está Hitler. Hitler había matado, ¿cuántos? 6 millones de judíos, hermanos. Hitler asesinó 6 millones de los judíos. ¿Y qué hacían con los judíos? Los metían, hermanos, en un horno, pero bien caliente, los metía ahí. Y eso es el Holocausto. Esto es historia. Gloria a Dios. Y se ve en una foto donde que el Papa está pues abrazado con Hitler. Gloria a Dios. Después de haber derramado miles de litros de sangre, una alianza con Hitler. Y sabemos que Hitler pues no era como comunista. Hitler tenía odio a los judíos. Y sabemos que Hitler está en el infierno. ¿Por qué? Porque no se arrepintió de sus pecados. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, ¿se cumple o no se cumple lo que dice Apocalipsis capítulo 17, el versículo 6? Si dicen que son una iglesia, que dicen que la verdadera iglesia, entonces, ¿por qué han matado a muchos cristianos? ¿Por qué han perseguido a muchos que no querían pertenecer al catolicismo? ¿Por qué? ¿Por qué la Santa Inquisición? ¿Por qué la tortura de muchos hombres? Se dice que es una iglesia cristiana, se dice que es la iglesia de Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Ahora, ¿cuál es el dogma del catolicismo? La salvación es por medio de la iglesia. Cuando dice aquí iglesia, está hablando del catolicismo. Aleluya. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Que la salvación es por medio de la iglesia o del catolicismo. Pero ¿será verdad eso? ¿Será verdad esto? A ver, vamos a ver. El decreto, miren lo que dice el catecismo. El catecismo. Por eso, todo lo que está escrito en el catecismo, la palabra de Dios siempre lo va a contradecir. Las Sagradas Escrituras siempre lo van a contradecir. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la verdad, hermanos. La palabra de Dios es inspiración de Dios. Por eso dice, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Ahora, ¿qué se encuentra en la página 239 del Catecismo? Dice, el decreto, o sea que ya está establecido, es un decreto. El decreto sobre el ecumenismo, ¿qué significa la palabra ecumenismo? Una sola religión. Y con esto estamos hablando del nuevo orden mundial. Hermanos, gloria a Dios, ustedes tienen que enterarse lo que va a pasar el 14 de mayo. El 14 de mayo, aún el Papa ya está anunciando, gloria a Dios, y dará un mensaje en ese día. Gloria a Dios, es algo terrible lo que se viene en el mundo entero. El ecumenismo del Concilio Vaticano II solamente dice, ¿qué dice? Solamente por medio de la Iglesia Católica de Cristo, como se dice el ser, que es, dice, auxilio general de la salvación, puede alcanzarse la plenitud total de los medios de salvación. Eso es lo que está establecido en el catecismo. Pero recuerden, el catolicismo son dogmas diabólicas, son dogmas cerradas, hermanos míos. Todo lo que sale del catolicismo es antibíblico. Gloria a Dios. Entonces que ellos digan, no, que lo que está establecido en el catolicismo es que la salvación solamente viene por la Iglesia Católica. Es algo absurdo, hermanos. ¿Y qué dice la palabra de Dios en el libro de Hechos 4:12? ¿Qué dice? A ver, ¿qué dice en el libro de los Hechos capítulo 4, el versículo 12? Dice así, y en ningún otro hay salvación. ¿Quién está hablando? El apóstol Pedro. Y Pedro no es el primer papa. Gloria a Dios. Pedro no es el primer papa. ¿Quién es el primer papa? Es Constantino. Y en ningún otro hay salvación, claro. En ningún otro. Y justamente estamos tratando sobre las religiones. Hemos visto, ¿no? Hemos visto con respecto al hinduismo, al budismo. Y también hemos visto la religión del Islam. Y están perdidos.
necesitan de Cristo Jesús. Necesitan ser librados del infierno, de la condenación eterna. Eso es salvación. Ser librados del infierno, de la condenación eterna. Esto es salvación, hermanos. Por eso dice, y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre. No es en el nombre ni de Pedro, ni de Juan, ni de María, ni de San Judas. No. No hay otro nombre, dice. Gloria a Dios, bajo el cielo, o sea que en esta tierra, en este mundo, dado a los hombres, hablando con respecto a la humanidad, en que podamos ser salvos, aleluya. Solamente entonces es en el nombre de ¿quién? De Cristo Jesús. Ponte las palmas al Señor Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Por eso, hermanos míos, que nosotros debemos estudiar la palabra de Dios. Nosotros debemos meditar en la palabra de Dios para no ser engañados. Y eso dice la palabra de Dios. Y en ningún otro hay salvación. Y que esta iglesia apóstata diga, pues no, que solamente en la iglesia católica hay salvación. Eso es algo absurdo. Y recuerden, todo lo hacen, ¿sabes por qué? Lo hacen por el dinero. Lo hacen para que tengan más ingreso. Aleluya. Sus doctrinas cerradas. El purgatorio. Wow, el purgatorio. A ver, ¿qué dice el purgatorio? La iglesia católica enseña que las oraciones y las buenas obras de los vivos pueden ser útiles a los difuntos por aliviar y abreviar sus penas, que el sacrificio de la misa. ¡Wow! Por eso, hermanos, aleluya, muchos están siendo saqueados por estos líderes católicos. Les trasquilan la lana, pero aún así no se dan cuenta. Gloria a Dios. O sea que mientras más misa, un ejemplo, ¿no? Si la mamá del siervo Felipe falleció, él tiene que hacer más misa. Y el alma de su mamá pues está en el purgatorio, aleluya, ahí se está purgando. Entonces a través de los rezos, a través de la misa, gloria a Dios, se está purgando el alma. Aleluya, gloria a Dios. Y el sacrificio de las misas es propiciatorio, que por consiguiente tiene la virtud de borrar los pecados y de santificar y de satisfacer la justicia divina por los vivos y por los difuntos. Wow. Por enseñar esto, la Iglesia Católica dice que aunque el sacrificio de Cristo fue suficiente para quitar nuestra culpa, pero no fue suficiente para cancelar nuestro castigo. ¿Será así? ¿Qué dice Salmos capítulo 9, versículo 17? Salmos capítulo 9, versículo 17. Aleluya. El versículo 17 dice, los malos, ¿qué dice? Los malos. ¿Quiénes son los malos? Los que no han aceptado a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Recuerda, si los hombres hoy en día que mueren en los accidentes, ¿por qué? Por la borrachería. Ahí están. Se emborrachan y ahí están manejando el vehículo y se impactan, ¿no?, contra el cerro o chocan y fallecen y mueren. ¿Y a dónde crees que se van estas almas? Se van al infierno. Aleluya. Yo no sé qué les dirá estos herejes católicos, estos líderes católicos, ¿qué les dirá en la misa? Que en paz descanse, que goce, ¿no?, en el cielo, y pues él está, él se está purgando. ¿Qué les dirá, hermanos? Gloria a Dios. Qué terrible engaño. ¿Qué dice la palabra de Dios? Los malos, dice, serán trasladados al Seol. Recuerden, en el Antiguo Testamento casi no se hablaba del infierno. ¿Cuándo se da apertura al infierno? En nuestro Señor Jesucristo. Pero el infierno ya existía ya. ¿Y para quién fue creado el infierno? ¿Para quién fue hecho el infierno? Para Satanás y sus ángeles, que son los demonios. Aleluya. Pero por cuanto el hombre prefiere morir en su pecado, ¿qué dice? Los malos serán trasladados ¿a dónde? Al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios, que no quieren prestar atención a la palabra, que no quieren buscar al Señor. Aleluya. Ahora vamos a ver, ¿qué dice en el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 27? Gloria a Dios. Recuerden que siempre la palabra de Dios siempre les va a decir la verdad. Y esto siempre lo va a contradecir al catecismo. Y el catecismo es un libro sagrado del catolicismo.
¿Y de dónde salió del catolicismo? Salió de ellos mismos, hermanos. Hebreos capítulo 9, el versículo 27, dice, está establecido que los hombres, Dios lo estableció de esa manera, no que hay un purgatorio que se va a purgar las almas, no, está establecido que los hombres, dice, mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿El purgatorio? El juicio. No, el juicio, aleluya, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Así que no te estén sacando plata, aleluya, no pierdas tu dinero, aleluya, gastando en las misas, no por el primer mes de fallecimiento vamos a hacer misa. No, gloria a Dios, eso es un engaño del diablo. Aleluya, gloria a Dios. Santo sea el Señor Jesucristo, aleluya, bendito sea su nombre. Por eso es que la oportunidad es hoy, hermanos. La oportunidad es hoy, gloria a Cristo, no mañana, porque el día de mañana puede ser demasiado tarde. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Entonces, el purgatorio no hay en la Biblia, ¿ven? El purgatorio es sacado de los libros deuterocanónicos. ¿Qué son libros deuterocanónicos? Son libros no inspirados por Dios. Esos son libros deuterocanónicos. Pero oficialmente tenemos 66 libros. Amén. Canonizados 66 libros. Aleluya. Pero ellos lo han tomado muchos libros que no son inspirados de Dios. Ahí está, pues no, ¿de dónde salen estas enseñanzas? Sale del primero de Macabeo, sale del segundo de Macabeo. Hay pues no el Evangelio de María, hay el Evangelio de Pedro. Hay muchos libros, hermanos, que están dentro del catolicismo romano. Entonces de esos libros sacan muchas herejías. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Así es que, hermanos míos, está establecido que los hombres mueran una sola vez. Después de esto, ¿qué dice el juicio? Aleluya. Gloria a Dios. Ahora pasamos a la siguiente, la Santa Misa. Aleluya. La Santa Misa. La misa, o también se puede decir sacrificio incansable. En ella es sacrificado Cristo una y otra vez. El cura practica el dogma de la transubstanciación, es decir, convierte el vino en la sangre de Jesús y en la hostia en el cuerpo de Cristo. Aleluya. Entonces, para ellos es algo literal. Entonces, ¿eso quiere decir que los hombres son caníbales? ¿Eso quiere decir que los hombres son vampiros? Que si nosotros vamos a beber literalmente la sangre de Cristo Jesús, entonces somos vampiros, pues. Si vamos a comer el cuerpo, la carne de Cristo, ¿qué somos? Caníbales. ¿Hasta dónde, hermanos míos, llega esta herejía, esta enseñanza? Entonces ellos los hacen literalmente. Gloria a Dios. Pero cuando Jesús lo está diciendo, es algo simbólico. Y hay que entender qué es lo que está en su contexto para entender el contexto. Y muchas veces no sacan, gloria a Dios, aleluya, sacan sus enseñanzas de los contextos. O sacan sus enseñanzas, no, lo que no está escrito en la palabra de Dios. Y de esa manera lo están tergiversando. Por eso la participación de la Santa Cena es un recordatorio del sacrificio de Cristo. ¿Y qué dijo Jesús? Recordad, dice, esto. Y siempre hacedlo, dijo el Señor Jesucristo. Que no, gloria a Dios, levantando, este es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Y no levantando el vino, esta es mi sangre que será derramado por ustedes. Cuando dice, comed de este pan, bebed de este vino, es algo simbólico, hermanos míos. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque miren, muchos de los judíos no habían creído en el Señor Jesucristo. Habían rehusado creer en el Mesías. No habían creído que Jesús era el Hijo de Dios. Gloria a Dios. ¿Y cuál es entonces la vida eterna? Que ellos crean verdaderamente que Jesús es Dios. Eso es la vida eterna, hermanos míos. Entonces, de recibir a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, esto es vida eterna.
Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué dice en el libro de 1 Corintios capítulo 11, el versículo 26? 1 Corintios capítulo 11. Y ahora, cualquiera no puede participar, hermanos, cualquiera no puede participar en la Santa Cena. Cualquiera no puede participar. Aquel que está en fornicación, está en adulterio. Gloria a Dios. No puede todavía entrar en la Santa Cena. Por eso dice la palabra de Dios, de manera que cualquiera que comiere de este pan, o bebiere de esta copa del Señor, indignamente indignamente dice que será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Por qué? Porque no está en Cristo Jesús. Porque está transgrediendo la ley de Dios. Porque no está obedeciendo al Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, está hablando que nuestro Señor Jesucristo es santo, hermanos. El Señor es santo, aleluya. Amén. El Señor es puro, aleluya. Gloria a Dios. Sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos, muchos que comieron indignamente, de gloria a Dios, que participaron en la Santa Cena, dice, gloria a Dios, han caído muertos, sin examinarse, han caído enfermos. ¿Qué más dice? Y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, inclusive los ha llevado a la muerte. Gloria a Dios, aleluya. No es solamente, gloria a Dios, no asistir, pues no a la primera comunión, segunda comunión, y cuando está ahí todo de santito, no, después ya cuando sale, ahí están fornicando, ahí están, no con las compañeritas. Gloria a Dios, aleluya. Y a escondidas están tomando su licor, están emborrachándose, están fumando su cigarro, pero cuando llega la hora para que reciban la primera comunión, la segunda comunión, ahí están santitos para que puedan recibir, como dice, la hostia. Pero ¿qué dice? ¿Qué dice la palabra de Dios? Aleluya. Y muchos han caído enfermos, debilitados, y muchos han muerto por no examinarse a sí mismos. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Entonces la Santa Misa, hermanos míos, es un sacrificio incansable. O sea que en esta Santa Misa, cuando se hace esta Santa Misa, están, gloria a Dios, nuevamente crucificándole al Señor Jesucristo. Nuevamente lo están crucificando al Señor en la cruz del Calvario. Recuerden, nuestro Señor Jesucristo murió una sola vez. Y esto nos bastó a nosotros, hermanos, para hacernos libres de nuestro pecado, para hacernos libres de las potestades de Satanás. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora, ¿qué es la misa? La misa es una fiesta porque por gracia, dice, por gracias a Jesús que resucitó, todos los hombres podemos salvarnos. O sea, después de morirnos podremos ir al cielo y vivir ahí para siempre con Dios. Claro que tenemos que festejar esto. La misa es un banquete, así como nuestro cuerpo necesita comer y vivir, claro. Pero dice, nuestra alma necesita comer a Jesús. Esa es la Santa Misa. Es algo literal. Para ser feliz y llegar al cielo. En la misa comulgamos a Jesús, viene a nuestra alma. Aleluya. Recuerden, hermanos, Dios es espíritu. Amén. Amén. Dios es espíritu. Dios no tiene carne ni hueso. Dios es espíritu. Aleluya. Y el Espíritu Santo es espíritu, hermanos. Gloria a Dios. Y que digan que corporalmente, físicamente Jesús va a morar en nuestra alma. No, está hablando espiritualmente. Gloria a Dios. Aleluya. Esa es la hostia. Sin embargo, estás comiendo al mismo diablo. Estás comiendo al mismo demonio. Aleluya. Gloria a Dios. Eso es lo que te están dando en la misa. La intercesión de los santos. La intercesión de los santos. Amén. Todo, mire.
miren, todos los católicos pueden libremente orar y pedir a los santos muertos que están ya en el cielo, principalmente ¿a quién? A María. Por eso es de ahí que viene la ignorancia, hermanos. La ignorancia que está escrita en muchos vehículos, desde el cielo dice, no, iluminen mi camino. Desde el cielo, papito Florencio, guía mi camino. Desde el cielo, mamita Omerlinda, bendice mi hogar, bendice mi matrimonio. ¡Qué ignorancia! Gloria a Cristo. Aleluya. Bendito sea su nombre. Aleluya. Por eso, hermanos míos, la intercesión de los santos sale del catecismo, y esto es algo absurdo, para que estos intercedan en favor de ellos y les concedan sus peticiones e interceden ante Dios por ellos. Solamente hay dos destinos. Estamos hablando del infierno y del paraíso. Los que están en el paraíso, hermanos, los que están en el paraíso ya no tienen memoria de los que están aquí en la tierra. Aleluya. Ya no hay memoria. Pero de los que están en el infierno tienen memoria de sus familiares. Aleluya. Un ejemplo, gloria a Dios. A ver, ¿a quién le sorprende la muerte? A John o a Joel le sorprende la muerte. Y gloria a Dios, si llega al infierno, va a tener memoria que todavía aquí en la tierra están sus padres. Y él va a gritar abajo, dirá, no quiero que mis padres vengan a este lugar. Eso es lo que pasó con Lázaro y el hombre rico. ¿Qué pidió el hombre rico? Padre Abraham, manda a Lázaro que vaya, que resucite y les predica a mis hermanos para que ellos no vengan a este lugar. Porque este lugar es un lugar de tormento. Es un lugar de sufrimiento donde que no hay agua, no hay una gaseosa de 3 litros, no hay una Inca-Cola bien heladita, no hay. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Bendito sea su nombre. Santo es el Señor Jesucristo. Entonces, de los que llegan al paraíso, al cielo, ya no tienen memoria de los que viven aquí en la tierra. Pero ¿qué dicen los católicos? Los santos que están arriba en el cielo, ellos pueden interceder por nosotros. Pueden ayudarnos, pueden bendecirnos. Aleluya. Gloria a Dios, especialmente María. Aleluya. La Biblia dice enfáticamente que el único que media, quien y intercede, quien y aboga es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. A ver qué dice Timoteo, 1 Timoteo capítulo 2, el versículo 5. 1 Timoteo capítulo 2, el versículo 5 dice, porque hay un solo Dios, muy bien, hay un solo Dios, que es Jehová de los ejércitos, y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Jesucristo es nuestro abogado, hermanos míos. Aleluya. Y Él está intercediendo a la diestra del Padre por cada uno de nosotros. Gloria a Dios. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Bendito sea su nombre, gloria a Cristo. Así que ni María ni ningún santo, hermanos, puede interceder, aleluya, por la humanidad. Así que estás perdiendo tu tiempo en decir, no, desde el cielo ilumina mi camino, ayúdame, madrecita linda, bendíceme. Estás perdiendo tu tiempo porque estás pidiendo a los demonios. Gloria a Dios, aleluya. Esto es hechicería, hermanos míos. Esto es hechicería, esto es brujería. Este es un medium. ¿Qué es un medium? Los medios son pues aquellos que te conectan con aquellos no seres espíritus, son con aquellos espíritus del otro mundo. Ese es un medium. Y tienes que concentrarte ahí. Entonces el medium está ahí y te está diciendo, dice tu mamá que no sufres, que no estés triste. Tu mamá dice que está bien. Ese es un medio, hermanos míos. Eso es hechicería, eso es brujería. Gloria a Dios. Y eso es lo que le gusta a la gente en estos últimos tiempos. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Seguimos avanzando. Amén. Cristo vive. Amén. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al cielo si no es por nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. La hiperduría, la adoración, reconocimiento, poder, intercesor y toda clase de títulos que se le otorga ¿a quién? A María. Variedades de títulos que se le otorga a María, hermanos. ¿Qué está ahí?
Madre de Dios. Para que digan Madre de Dios, entonces pues no es, entonces María creó a Dios. Entonces María es antes que Dios. Noten aquí la expresión, hermanos. Noten aquí la expresión. Es como si te está diciendo claramente, tragamoneda, te está diciendo que va a comer tu dinero, pero el hombre cegado, va a esos lugares de casa de fuego y pierde todo su dinero. Aleluya. Al igual que telenovelas, te está diciendo que no lo veas, pero por tu terquedad lo estás viendo en la telenovela. Gloria a Dios. Pero cuando dice aquí, María, Madre de Dios, esto es una herejía, hermanos. Dios no tiene principio ni tiene final. Dios no tiene padre ni madre. Dios es Dios. Dios es eterno, hermanos. Y que estos líderes católicos digan que María es la Madre de Dios. ¿Qué más? Siempre virgen. O sea que, ¿qué es lo que dice el catolicismo? Dicen que Jesús, no, gloria a Dios, que María dio a luz a Jesús en su virginidad. Y cuando dio a luz a Jesús, miren, dice que María siempre fue virgen. Y María siguió siendo virgen. En otras palabras, que María no tuvo hijos. ¿Será así, hermanos? ¿Será así? Dice que cuando Jesús estaba ahí, y habían, pues no, aleluya, había uno de ellos que dice, Jesús, ahí están tus hermanos. Y muchos admiraban de Jesús, decían, este no es el carpintero, hijo de José, y no está aquí también sus hermanos. Recuerda, Jesús tuvo hermanos, tuvo hermanas. Jesús tuvo hermanos terrenales. Gloria a Dios. Y eso lo dice la palabra de Dios. Pero ¿qué dice el catolicismo? Enseñan que María, después de Jesús, no tuvo más hijos. Por eso hay que estudiar la palabra de Dios para salir de la ignorancia. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso dice que no, María siempre virgen. Aleluya. Aquel que pues no que ha tenido su hijo, ¿cómo va a ser virgen, hermanos? Inmaculada concepción, intachable, sin pecado concebida. ¡Wow! Sin pecado, hermanos. ¿Qué dice la palabra de Dios, Romanos 3:23? Por cuanto todos, incluido María, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Y qué dijo el salmista David? En pecado he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Aleluya. ¿Y qué no que dicen que sin pecado concebida? También que dice reina del cielo. Recuerden, hermanos, este es un título pagano. Es un título pagano. En Babilonia, recuerden, a la reina del cielo, ¿quién era? Semiramis. Semiramis era la reina del cielo. Y en muchos lugares también se era reconocido como la reina del cielo. Gloria a Dios. Así en Roma, en Egipto, etc. En muchos. En Babilonia, Mesopotamia. Y ahí es donde que viene la reina del cielo. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso el pueblo de Israel cayó lo que era en la adoración a la reina. ¿Quién era la reina del cielo? Astoret. Ella era la reina del cielo. Corredentora. Cuando dice corredentora, o sea que mediadora. O sea que María, por eso ahí está María auxiliadora. María, muchos. María no puede auxiliar a nadie, hermanos. María está en el cielo. Amén. María está en el paraíso. María no necesita que le prendas vela. María no necesita que le reces. María no puede escucharte. El único que te puede escuchar es Dios. Es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Reina del cielo, corredentora, mediadora de todas las gracias, esposa del Espíritu Santo, que blasfemia. Aleluya. Madre de todos los católicos. Madre serán de ellos, pero de nosotros no. Nosotros tenemos un único Dios, hermanos. Y María es digna de ser imitada en cuanto a su fe, en su temor a Dios, en su reverencia a Dios. Es digna de ser imitada, pero no digna de ser adorada. Aleluya. ¿Qué más dice? Madre de todos los católicos. Puente, dice, para llegar a Cristo. Eso es algo absurdo. ¿Quién es el único puente? Es Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. La Biblia dice que todo honor, gloria y alabanza son dadas ¿a quién? A Dios y no a sus criaturas.
Gloria a Dios. Y esto es tajantemente lo que está escrito en el libro de Romanos capítulo 1, el versículo 18 en adelante. Los hombres hoy en día adoran a las criaturas en vez del Creador. Gloria a Dios. Los hombres se postran ante las criaturas en vez del Creador. Por eso dice, hermanos míos, que toda esta práctica católica en favor de María es sencillamente idolatría y paganismo. Aleluya. Ahí usted tiene la cita bíblica para que lo pueda leer. Éxodo 24, Salmo 115. Tienen ojos, tienen boca, pero no ven. Y como mudo lo están haciendo andar en la procesión. Lo están llevando ahí. ¿Quiénes son? Son gentes profesionales. Son policías, son médicos, son abogados, son ingenieros. Pero a pesar de todas las cosas, ¿cómo viven en la idolatría? Son personas importantes, son personas famosas, pero ahí están llevándole en su hombro, ahí están cargándole, gloria a Dios, aleluya. Arrepiéntanse de su idolatría, solamente en Cristo Jesús hay salvación. Aleluya, gloria a Dios. Salgan del paganismo, del catolicismo, aleluya, y vuélvanse a Cristo Jesús, y así hallarán salvación. Mateo capítulo 4, versículo 10, Lucas capítulo 1, versículo 46. Son versículos para que usted lo pueda leer en la casa. Avanzamos. El celibato. ¿Qué es el celibato? Prohibición para que los sacerdotes se casen. Hemos leído, miren, hemos leído 1 Timoteo capítulo 4. ¿Qué dice? Prohibirán, ¿qué dice? Casarse. Ahí está. Ese es el celibato. Prohibición para que los sacerdotes se casan. Entonces, para ser un sacerdote, o para ser un cura, o para ser un arzobispo, obispo, no tiene que tener ni esposa ni hijos. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Cristo, aleluya. Miren, ¿qué es lo que dice 1 Timoteo capítulo 4? Prohibirán casarse y mandarán, que dice, abstenerse de los alimentos. Miren, en Semana Santa no puedes comer pollo, no puedes comer cerdo, no puedes comer muchas carnes, solamente vas a comer pescado. ¿Qué más? ¡Wow! Gloria a Dios. ¿Y en qué parte de la Biblia está eso? ¿Que solamente vas a comer el pescado en ese día? No, hermanos míos, salgan de la ignorancia. Aleluya, gloria a Cristo. Miren que lo dice la palabra de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra. Gloria a Dios. Por eso estos son doctrinas, son templos, son sinagogas de Satanás, aleluya. Que salgan de estas cosas, hermanos míos. Por eso dice, y estos dice hacen un voto de castidad. Ellos se casan con Cristo y con la iglesia. Wow, dice según más así. No pueden tener esposa ni hijos. La escritura señala que Dios instituyó la familia. Amén. Claro, Dios instituyó la familia para que los hombres se puedan procrear, hermanos, y para que las generaciones puedan aumentar, y que el matrimonio es un honroso, que dice Hebreos capítulo 12, el hecho sea sin mancilla, dice. Amén. El hecho sea sin mancilla, honroso sea en todos el matrimonio, pero a los adúlteros y a los fornicarios Dios los va a juzgar. Y eso lo vemos en los principios del Génesis, capítulo 2, el versículo 24. 1 Corintios capítulo 7, 1, 2. 1 Timoteo 4, 1, 3. Para que uno pueda ser un pastor, evangelista o un obispo, tiene que ser casado con una sola mujer, no con dos, no con tres. Y el pastor tiene que gobernar bien la casa. Hay requisitos, hermanos. En 1 Timoteo 4, 1, 3 hay requisitos. Si alguno anhela lo que es que anhela ser un pastor, ser un obispo, buena profesión elige, pero hay requisitos. Gloria a Dios. Acá no es simplemente ser pastor, evangelista, maestro y está en adulterio, no se quiere casar. ¿Cómo pues no va a guiar a la iglesia? Por eso dice, a la verdad del catolicismo es una cuna y un nido de degenerados, fornicarios, homosexuales y pedófilos. Dentro de estos sacerdotes hay muchos homosexuales, hay muchos violadores, y han violado a muchos niños, han violado a muchos. Y han salido, no en los periódicos,
Han salido en las noticias. Aparentan ser hombres de buen, ¿no? Pero en sí son fornicarios, son homosexuales y son violadores. Gloria a Dios. Aleluya. Porque solamente el que no tiene don de continencia no puede casarse. Si tienes el don de continencia. Pero hoy en día todos tenemos la necesidad de casar, hermanos, de encontrar matrimonio. Así que nadie se engañe y no te estés quemando por dentro. Gloria a Dios. Aleluya. No te estés quemando, no. Gloria a Dios, vivir en la fornicación. Cásate. Es mejor casarse que vivir en la fornicación. La adoración de imágenes. La creencia católica es que podemos tener imágenes de santos en nuestras casas. Eso es idolatría, hermanos. Tenga cuidado, que usted tenga no una figura de Jesús, eso no es Jesús. Que usted tenga esa imagen de corazón de Jesús, esto es paganismo. Tenga cuidado, hermano mío, del corazón de Jesús, esto es un paganismo. Que usted tenga la imagen de María, no sé, de los santos, esa es idolatría. Hasta en la actualidad, miren, han levantado una estatua del Papa, Juan Pablo II. Y esto pues no, ya está canonizado, idolatrado tajantemente. Gloria a Dios. Aleluya. Y muchos pues no tienen al Papa Juan Pablo II en las casas. Y como lo tienen, ¿no? Con velas, le ponen sus lucecitas y ahí está el Juan Pablo II. Dice que Juan Pablo les ayuda, les bendice. Pero detrás de cada esas imágenes impera un demonio, pero bien poderoso. Si tú quieres un milagro, pídele a esa imagen y te va a conceder lo que tú le estás pidiendo. ¿Por qué? Porque detrás de esa imagen impera un demonio. ¿Y por qué te va a conceder lo que tú le estás pidiendo? Para que no te alejes pues de ahí. Para que no te apartes de esa idolatría. Y para que confíes más en eso. Por eso es que yo he escuchado a muchos hombres. He conversado con muchos, dicen, no, yo le he pedido pues a la Virgencita, a Juan Pablo II, y me ha sanado, verdaderamente me ha sanado. ¿Qué es lo que dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4? Dice bien claro que Satanás hará descender fuego del cielo en los últimos tiempos. Gloria a Dios. Y de tal manera que los escogidos serán engañados, y muchos serán engañados. Hoy en día el catolicismo va en busca más de los milagros, pero no va en busca del verdadero Cristo Jesús. Gloria a Dios, levante su mano y glorifica al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Así que si usted tiene imágenes de la casa, quita, saca, échalo fuera, quémelo. Eso es idolatría, hermanos míos. Eso es idolatría. Gloria a Dios. ¿Y cuántos no en Navidad pues habrán levantado su nacimiento? De lo más pequeño, eso es idolatría. Inclusive en muchas iglesias, muchas congregaciones, pensando que es el nacimiento de Cristo, pero sin embargo, hermanos, que son guiados por Satanás, son idólatras. Gloria a Dios. Y muchos de ellos no quieren creer en la verdad, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vírgenes, patriarcas, etc. Como quien tiene una fotografía de un ser querido. Una pregunta. Y eso dice. Gloria a Dios. Pero así como tú tienes una fotografía, ¿no? Digamos, que tu mamá falleció o falleció tu hermano. Y ahí lo tienes, ¿no? La fotografía. Y Dios de esa manera lo dice. Pero hermanos, Dios es Dios. Los hombres somos mortales. Amén. No podemos comparar a Dios entre los hombres. Recuerden, nosotros somos mortales y Dios es Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor Jesucristo. Y adorarlo sin que por ello se caiga en idolatría. Y que eso es totalmente aceptable ante Dios. Eso dice el catolicismo. Es aceptable ante Dios entonces que tenga tus imágenes ahí pegado en la casa. Es aceptable. Es algo correcto. Lo enseña de esa manera. Pero ¿qué dicen las Escrituras? Nos hacen ver que Dios condena totalmente estas prácticas paganas. Éxodo 24:5. Deuteronomio capítulo 27:15. Lo mismo, hermanos. Aleluya. La infalibilidad papal. El llamado Santo Padre, como se puede decir, no comete errores de ninguna especie. No comete errores, dice. No puede ser juzgado por tribunal humano. Si el Papa no ha cometido alguna infracción, nadie le puede juzgar porque es el Santo Padre.
es algo intachable, hermanos. Aleluya. Y goza, dice, de la inmunidad absoluta. Cuando el Papa habla en la plaza de San Pedro en el Vaticano, habla el cátedra, es decir, todo lo que sale de sus labios es inspirado por Dios y viene de la misma boca de Dios, por lo tanto no comete errores. Entonces, ¿dónde está la palabra de Dios? ¿Dónde está la palabra de Dios? ¿Acaso esto no es inspiración de Dios? Y que digan que el Papa no, pues todo lo que él habla es inspiración de Dios. Por eso, hermanos, miren, cuando este Papa habla, muchos, prestan atención. Y cuando él habla, muchos le aplauden. Bueno, gloria a Dios. Miren, hermanos, cuando este Papa Francisco, cuando él da su mensaje, miren, no habla nada del cristianismo, no habla de Jesús, no habla del Espíritu Santo, no habla del arrepentimiento, no habla de Dios, no habla de la fe en Cristo Jesús, no habla. Cuando este hombre da su mensaje, da su discurso en muchos países, usted no lo va a saber agarrado la Biblia. ¿Qué es lo que tiene? Son, pues, en un papel, anota todas sus anotaciones por sí mismo. ¿Y de qué habla? Habla de una paz. Y estaba viendo en YouTube, todo lo que este hombre habla de una paz venidera. Habla de una esperanza. Y yo estoy esperando, pero ¿en qué momento va a hablar de Dios? ¿En qué momento va a hablar de Jesucristo? No lo habla, hermanos. Y cuando habla, miren, hermanos, miren, la gente le aplaude. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué mensaje! Eso es lo que le gusta a la gente hoy en día. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Santo es el Señor Jesucristo. Por eso cuando él entonces da su discurso, nada de Dios, nada de la palabra de Dios. Aleluya. Y eso es lo que habla también el libro de 1 Tesalonicenses capítulo 4. Y cuando hablen de paz, de repente vendrá destrucción sobre ellos. Gloria a Dios. Aleluya. Pero la Escritura señala que todos los hombres somos falibles y pecadores. Eso dice la palabra de Dios. Pero ahora que digan que el Papa es algo infalible, que no comete pecado, es algo absurdo, hermanos. Que dice la palabra de Dios que todos somos falibles, que todos somos pecadores y faltos ante el Creador. Todos hemos pecado y necesitamos arrepentirse. Inclusive el Papa necesita arrepentirse de sus pecados. Si el Papa Francisco no se arrepiente de sus pecados, se va para el infierno. Aleluya. Se va para el infierno, hermanos. Por eso que en el libro de 1 de Juan capítulo 5, en los últimos versículos, dice, hay pecados de muerte, donde que yo digo que no se ore. ¿Y cómo es esto? Usted perderá su tiempo al orar por el Papa Francisco. Perderá su tiempo. ¿Por qué? Porque es algo absurdo, hermanos, que él se arrepiente de muchas de sus herejías. Y que él pues no esté en el catedral y es su mensaje. Yo ciertamente les he engañado, les pido que me perdonen, yo le pido que Dios me perdone. Es algo absurdo, hermanos. Y este es un pecado de muerte. Gloria a Dios. Donde que el apóstol Juan dice que yo pido que ya no se ore. Y es de esta manera. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Por eso dice, las Sagradas Escrituras señalan que Dios hoy habla por su Hijo al mundo, no por el Papa, no por Francisco, sino por medio de su Hijo. Y usted lo puede encontrar en el libro de Hebreos capítulo 1, el versículo 1. ¿Qué dice? A ver, Hebreos capítulo 1, el versículo 1. Aleluya. Hebreos 1:1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, del tiempo pasado, a los padres por los profetas. Muy bien, Dios les habló por medio de los profetas. Y en estos postreros, en estos últimos tiempos, dice que nos ha hablado por el Hijo. ¿Por quién? Por Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Por medio de quién entonces nos ha hablado Dios? Por medio de nuestro Señor Jesucristo en estos últimos tiempos. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Y Jesús dice que a nadie debemos llamar Padre, solamente a Dios que está en el cielo. Amén. Solamente Dios. Él es nuestro Padre celestial. Él es nuestro Padre. Aleluya.
Gloria a Dios. Así que entonces al hablar de la infalibilidad papal, esta es una herejía, hermanos, sacado del catecismo. Gloria a Dios. Aleluya. Y que inclusive, hermanos, todos somos pecadores y todos necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Amén, gloria a Dios. Ahora, el poder de las oraciones repetidas, el Santo Rosario. ¿También ha escuchado? El poder de las oraciones repetidas del Santo Rosario. Y el canal América se presta para estas cosas. A las 12 del mediodía ya está ya con su Santo Rosario. Todos esos canales, hermanos, son hijos del diablo. Todos esos canales son hijos del diablo. ¿Por qué? Porque transmiten basuras. Gloria a Dios. Y están aliados dentro del catolicismo. Gloria a Dios. ¿Y qué es lo que te promueve? La idolatría. Miren, ¿qué es lo que te pone a las 4 de la tarde? La Rosa de Guadalupe. Y son miles de miles que se están alimentando de esta basura de la Rosa de Guadalupe. Son millones, hermanos, que lo ven y no se dan cuenta que los demonios se han introducido en la casa. Por eso muchos que ven la Rosa de Guadalupe en su casa, esa casa tiene que estar lleno de demonios. Por eso es que la idolatría trae muchos demonios en la casa. Eso trae maldición en la casa. Cuidado con estar viendo esa maldición, hermano. Cuidado con estar viendo estas guerras. Todas esas basuras que se transmiten en el televisor. Tengan cuidado, gloria a Cristo. Jesús dijo lo siguiente: cuando oréis, no seáis como los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no pertenecen al pueblo judío. Y en estos últimos tiempos podemos hablar los que no son verdaderamente cristianos, ellos son gentiles. Inclusive el catolicismo son gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídas. Mateo capítulo 6, el versículo 7. El rezar y repetir mantras es una costumbre totalmente pagana y babilónica. Jamás una costumbre bíblica, no lo es, hermanos. Pablo dice que debemos orar con el entendimiento. 1 Corintios 14, 15. Definitivamente no somos papagayos. No somos papagayos. La costumbre de repetir rezos, frases, son mantras que son una costumbre pagana. Recuerden, hermanos, la oración sale del corazón. Amén. La oración sale de lo más profundo del corazón. Y la oración no es algo repetitiva. Y lo que el Señor nos ha dejado es una ilustración como para poder dirigirnos a través de la oración. Primeramente reconocer que Dios es nuestro Padre. ¿Y dónde está? Él está en el cielo y también está aquí en la tierra, en espíritu y en verdad. Gloria a Dios, aleluya. No como el Santo Rosario. El rosario, ¿qué? Es un rezo cristiano, como dice así, que sirve para conmemorar los 20 misterios. ¿Qué es misterio? La palabra misterio es algo oculto que no está revelado. Es algo oculto. Pero recuerden, hermanos, Dios a nosotros nos ha revelado a través de su palabra. Y no estamos bien en misterio. Gloria a Cristo. Amén, gloria a Dios. Los 20 misterios de la vida y obra de Jesucristo y de la Virgen María se recitan después de anunciar cada uno de los misterios con un Padre Nuestro, 10 Ave Marías y un Gloria al Padre. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Qué es esto? Aleluya. Esto es el Santo Rosario. Hacer Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado. Nuevamente repítelo. 10 Ave María. Dios te salve María, llena de gracia, santa. No sé qué más dicen, hermanos. Gloria a Dios. Eso dice la Biblia. Son repeticiones vanas. Y eso lo practican ¿quiénes? Los gentiles. Gloria a Dios. Recuerda que la oración tiene que salir del corazón. Tienes que conversar con tu Padre. Pero esto es lo que enseña el catolicismo. Es herejía, hermanos. El Santo Rosario es una herejía. Gloria a Dios. No es bíblico. El Santo Rosario tiene la virtud de cambiar los corazones fríos por la angustia. Miren, o sea que al repetir estas oraciones, el Padre Nuestro, el Ave María, o sea que si nosotros estamos tristes, nos va a cambiar nuestro corazón. Es algo absurdo, hermanos míos. ¿Quién es el único que puede cambiar tu corazón? Es Cristo Jesús. Amén, ¿Quién es el único que te puede sacar de la aflicción? Es Cristo Jesús a través de la oración. Por eso Jesús dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que en mí encontraréis, que dice, descanso. Amén, gloria a No te dice, haz el Santo Rosario. Gloria a Dios, aleluya. Pero eso dice que no, tiene la virtud de cambiar corazones fríos por la angustia y la desesperanza, en corazones cálidos y fervorosos por el amor a Jesús.
El Santo Rosario es el mejor consuelo, dice. ¿Quién es el consolador? Es el Espíritu Santo. Amén. Levante su mano y glorifica al Señor, aleluya. Que Dios es el único digno de ser alabado, aleluya. Pero dice no que el rosario es un consuelo. ¿Quién es nuestro fiel amigo? Es Jesucristo, aleluya. El Santo Rosario es el mejor consuelo, dice, que podemos encontrar en nuestros momentos más difíciles. Y el mejor compañero para celebrar nuestras alegrías y descubrir el Santo Rosario. El Rosario estaba bien, mire, ¿de dónde viene el Santo Rosario? Viene del paganismo. Estaba bien difundido en diferentes culturas, mucho antes que apareciera el cristianismo. O sea que el Rosario ya viene antes del cristianismo. El Sitium, Chipre, lugar que había sido colonizado por los fenicios y donde pertenecía Canaán. Gloria a Dios, aleluya. Se encontró un medallón que tenía grabado, dice, un círculo de cuentas que se asemejan al rosario. Este rosario fue usado en el culto de Astarte. ¿Y quién es? La diosa madre, ahí está. La diosa madre, cerca de 800 años antes de Cristo. Este mismo rosario se puede ver en muchas de las monedas encontradas que se usaban en Fenicia. En el Islam también se practica el rosario. El rosario lleva 33 a 99 cuentas de color ámbar. Y su práctica consiste en contar toda la serie para recitar los 99 nombres más hermosos de Alá recogidos en el Corán. Gloria a Dios. ¿De dónde entonces viene el paganismo introducido dentro del catolicismo? Y esto es lo que le están enseñando a muchos. Yo sé que muchos de los que están aquí han participado en estas cosas. Pero conociendo la verdad, solamente la verdad les puede hacer libres. Gloria a Dios. ¿Y qué puede encontrar en esa imagen usted? Cuando se ha visto la pasión de Cristo y cuando le estaban azotando a Jesús, hay una mujer que aparece con un velo. ¿Y ustedes han visto la figura de ese niño? ¿Cómo es la figura de ese niño? Es monstruo. Y esa misma figura se presenta en esta figura de María y Jesús. ¿Usted habrá visto los niños ángeles? Es algo absurdo, hermanos míos. En la Biblia jamás vamos a encontrar que hay niños ángeles. ¿Y dónde sale esto? Sale del catolicismo. Miren que el rosario también se practicaba en el hinduismo y en el budismo. ¿Y quién es él? Gloria a Dios. El Dios del hinduismo. Ahí está el collar. Grandes de rezo o rosarios se pueden encontrar. ¿Dónde? En el Islam, en el budismo, en el catolicismo y en el hinduismo. La señal de la cruz. Gloria a Dios. Así que entonces, hermanos, terminando con el Santo Rosario, esto es herejía. Esto es antibíblica, gloria a Dios. Y repetir oraciones, eso no te puede hacer salvo a ti. Eso no te puede traer paz. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. La señal de la cruz, persignarse. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos hemos persignado? Hemos hecho la persignación. ¿Pero qué significa persignarse? Estás invocando a los demonios. Estás llamando a los demonios a tu vida, que entran a tu vida. Eso es persignarse. Gloria a Dios. Pero en sí los líderes católicos no les enseñan. Una costumbre no bíblica que hace creer a los católicos que Dios está aún en la cruz. Y que sobredimensiona, dice, el lugar de la cruz en la fe de la gente. Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, claro, y Él debe ser reconocido y adorado, pero nunca el objeto físico en el cual murió. Por eso dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero o en una cruz. Gloria a Dios. Pero no es para que hoy en día lo llevan pues en la cruz, en su pecho, y piensan que de eso les va a librar. Recuerden, hermanos, que esto es herejía. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. El culto a Isis, una religión de la madre diosa egipcia. Y ahí donde lo trasladan, pues no, a la diosa madre María y Jesús. Diosa egipcia, fue introducido dentro del cristianismo, reemplazando a Isis con María. Muchos de los títulos que fueron usados por Isis, tales como Reina del Cielo, así lo llamaban a Isis. Madre de Dios, fueron adjudicados a María.
y se le concedió a María un exaltado papel en la fe cristiana. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. En 2 Timoteo 4:3 declara que porque vendrán, como hemos leído, vendrán, dice, tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. No sufrirán. ¿Y por qué entonces muchos salen del cristianismo y se van al catolicismo? Porque no les predica la verdad. En el catolicismo les permite que se emborrachen. Miren, ¿sabes qué es lo que dijo el padre Luis Toro? ¿Qué es lo que dijo? Dice que con tomarse una botella no es pecado, dice. Que tú te tomes una botella de cerveza, esto no es pecado. ¿Dónde es pecado? Que tú te emborraches. Esta es una tergiversación de la palabra de Dios, hermanos. Hoy en día, ¿acaso los hombres que van a tomar una botella y se van a conformar? Dicen, no, una botella y nos vamos. Empiezan con una botella, después van con 2, con 3, wow, terminan con 3, con 4, con 5 cajas. ¿Y qué? Aleluya. Y están tendidos en las calles. Les han robado toda su pertenencia. Algunos ya aparecen golpeados. Esto, hermanos míos, lo que trae la borrachería. Gloria a Dios. Aleluya. Y eso es lo que le gusta a la gente. Gloria a Cristo. No les gusta que les predique la verdad. No les gusta que les hable la palabra de Dios. De Dios. ¿Y quién permite estas cosas? Permite el catolicismo. Por eso usted siempre va a ver en un catedral, usted va a ver ahí danza, sus danza de los negritos, hay danza su paya, no sé qué, danzas más. Sus sayas, sus danzas diabólicas, ahí están. ¿Dónde? Lo vas a ver, hermanos, dentro de esas construcciones del catolicismo. Lo vas a ver ahí, gloria a Cristo. Bendito sea su nombre. Por eso es que el cristianismo con la política van juntos. El cristianismo con el catolicismo con el Estado van juntos. ¿Dónde has visto, no? Un consejo, y ¿dónde has visto que el catolicismo está por el otro lado? No, están frente a frente. Amén. Están frente a frente. Eso, gloria a Dios, de ahí surgió el catolicismo del paganismo de Roma. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, hermanos míos, dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, dice que se van a amontonar maestros, no solamente pastores, no solamente evangelistas, también líderes católicos, conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán, dice, les van a desviar, les van a alejar de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Ya para terminar, vamos en el libro de Apocalipsis. Dios, por su gracia y su misericordia, ¿qué es lo que te está diciendo? ¿Qué es lo que te está diciendo? Si aún todavía tú dices ser católico, ¿qué significa católico? Es ser la gran ramera. Eso significa el catolicismo, la gran ramera. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Cristo. Apocalipsis capítulo 18, el versículo 4. Y oí otra voz del cielo. Otra voz del cielo que decía. ¿Qué decía esta voz? ¿Qué decía la palabra de Dios? ¿Qué decía la voz de Dios? ¿Qué decía? Salid. La palabra salid es que salgas, que huyas de esta guarida de los demonios. Salid de ella. Salid del catolicismo, del paganismo. Salgan. Pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, todos sus pecados, hermanos, todo lo que se practica o sea que el Vaticano es la cuna de Satanás. Gloria a Dios, aleluya. Para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus planes. Gloria a Dios. Porque sus pecados dice que han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades, todas sus fechorías, todas sus maldades. Gloria a Dios. Aleluya, bendito sea su nombre. Pero recuerden, hermanos míos, el versículo 10 dice, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, hablando del catolicismo y todo sistema
y todo sistema papado, hermano, todo sistema, toda religión. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Aleluya. Ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino su juicio. Gloria a Dios. Y recuerden, esta gran ramera será destruida por los juicios de Dios, hermanos míos. Santo sea el Señor Jesucristo. Y son muchas lenguas, son muchas etnias, pueblos, naciones, ciudades que están siendo engañadas por esta gran ramera. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea su nombre. Por eso entonces, hermanos, Dios es misericordioso. Y Dios no quiere que el hombre se pierda. Dios no quiere que nadie se vaya a la condenación eterna. Dios quiere pues que usted conozca la verdad. Que salgas de esa ramera, gloria a Cristo. Y te conviertas al cristianismo. Y que le sirvas con todo tu corazón, con toda tu verdad. Con toda la verdad, gloria a Dios. Aleluya. Solamente entonces el Señor nos puede hacer libre, hermanos. Solamente el Señor te puede dar la paz. Solamente Cristo nos puede dar la esperanza. Solamente en Cristo Jesús. No hay otro mediador, no hay otro, hermanos, en donde que nosotros podamos ser salvos. Solamente en el Señor Jesucristo. Solamente en el Señor Jesucristo. Que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Gloria a Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro y le vamos a dar gracias al Señor por este estudio, por su palabra.